Siempre he dicho que el libro de Apocalipsis es la llave para descifrar todos los eventos que van a ocurrir en un futuro no muy lejano, si seguimos las profecías bajo la fórmula que Dios mismo nos ha dado, la suma de su palabra, toda ella es la verdad. En el libro de Apocalipsis encontramos como digamos un blueprint, las piezas de este gran rompecabezas. Encontramos las coordenadas, ¿no? Y los puntos para tirar esta gráfica conforme a los propósitos y lo que Dios ha establecido en realidad desde antes de la fundación del mundo. Pero, en fin, nos queremos mantener en el cuadro de la profecía sobre Israel, sobre la semana 70 y sobre lo que el libro de Apocalipsis nos da a entender. Y recordamos que estas cosas hay que discernirlas por el Espíritu de Dios. Por eso es que hemos enfatizado tanto en que el creyente debe de considerar seriamente, ¿no? Si no ha recibido el bautismo en fuego por el Espíritu Santo, como bien claro se nos deja saber en la Escritura, no debe de haber ninguna contradicción en eso, pero cada persona será llamada a cuenta según su fe y según lo que hizo con lo que Dios le dio. Entonces sabemos que a todos Dios nos ha dado algo, obviamente, ¿no? Dios ha repartido dones y nos ha dado a lo menos una medida de fe, lo necesario para que podamos comenzar y podamos indagar y entrar en el fascinante mundo de las profecías y la palabra de Dios. Pero en estos tiempos que hemos llegado tenemos que considerar entonces otros aspectos que son de mayor importancia, pudiéramos decir, porque ya Israel, la nación que Dios estableció como un reloj profético, ¿no? En los tiempos de Dios. Ya esa nación ha sido restaurada otra vez y está en su tierra otra vez. Lo hemos dicho antes, desde el 1948 en adelante, podemos decir que Jacob, según la parábola del hijo pródigo, ¿no? Regresó a casa. Pero el asunto es que esta semana 70 quedó colgando en el tiempo, porque las otras 69 semanas que hablan de toda esta historia en la trayectoria de Israel desde que Dios los llevó al cautiverio estando en su tierra y fueron llevados al cautiverio. Primeramente, si hablamos de Judá, la tribu de Judá, los que estaban en Jerusalén, porque ya sabemos que anteriormente Israel, las 10 tribus que se separaron, pues fueron dispersadas también, principalmente en el norte, en Asiria. Pero lo que Dios dejó escrito claramente para que pudiéramos conectar los puntos, como dije antes, fue la deportación, la primera deportación de Judá, donde fueron llevados cautivos a la tierra de Babilonia. Y ahí comienza todo en cierta manera. De ahí el profeta Daniel recibe estas interpretaciones extraordinarias y esos sueños extraordinarios que se remontaban a través de toda la historia de los imperios de la tierra hasta el día de hoy, en esa famosa estatua que vio Nabucodonosor en visión. Entonces ahí está la historia en realidad escrita. Pero estas cosas, como siempre hemos dicho, hay que discernirlas por el Espíritu de Dios y vamos a creerle a Dios, como dice la Escritura, el que cree en Dios, crea que le hay. Entonces, Jesús de Nazaret establece el fundamento para todo aquel que quiera entrar, no solamente los judíos, sino que toda persona que quiera entrar en el reino de Cristo. Y esto hay que entenderlo también, porque hay un reino de Cristo, que es el reino milenial, la monarquía, que primero tendrá que establecerse en esta tierra. La tierra no puede ser destruida por nada que venga del cielo o de la misma tierra, hasta que ese reino no se cumpla.
Y se nos da el tiempo de esa monarquía de unos 1000 años literales, donde Jesús de Nazaret estará reinando en esta tierra desde Jerusalén. Y se habrá construido un cuarto y último templo. Y decimos cuarto porque esa es la programación que Dios nos da en su misma palabra. Pero será todo dirigido, administrado y dirigido directamente por el mismo Señor desde Jerusalén, y el pueblo de Dios que estemos en ese milenio, ¿no? Y ahí es importante recordar que nosotros que hemos creído, el apóstol Pablo habla que llegará un momento que aquellos que estemos en Cristo Jesús, y esto implica que hemos recibido la plenitud del Espíritu Santo, el bautismo en fuego con la evidencia de hablar en lenguas angelicales y mantener esa relación personal con Dios, porque Dios requiere obediencia. Entonces el apóstol Pablo claramente dice que en un abrir y cerrar de ojos, a una final trompeta, yo le digo un final chofar, el primero en el Sinaí, el segundo en el monte de Sión, en el aposento alto, y el tercero que va a demarcar el arpazo que se menciona en la Biblia. Y entonces en ese instante seremos transformados en cuerpos glorificados. Entraremos en el milenio de Cristo, pero no con estos cuerpos humanos. Serán cuerpos angelicales, ¿no? En esta misma forma, pero ya no es la misma función. No podremos repoblar la tierra, no podremos darnos en casamiento, no seremos como los ángeles. Entonces, pero eso no quita que Jesús de Nazaret va a repoblar la tierra otra vez. Él lo ha dicho así, lo hará durante esos 1000 años. Pero no quiero extenderme mucho porque esta noche es muy especial, ¿no? En cuanto a algo que les deseo comunicar por estos medios. Entonces, pero todo está en la Escritura, y el libro de Apocalipsis sigue siendo la clave, especial en el capítulo 11. Es como en el capítulo 11 de Apocalipsis se divide la semana 70, pudiéramos decir, porque hay dos periodos de 42 meses. Esos dos periodos de 42 meses es precisamente lo que hace que la semana sea de 7 años. El que el Señor haga recortado esos días, pues lo podríamos relacionar con que 42 meses serán para una función especial y los otros 42 meses para otra función. Y resulta que ahí en el capítulo 11 hay una delineación, ¿no? de cómo se divide esto con los dos testigos, porque se le da el tiempo de su ministerio. A estos dos testigos se le dan 42 meses, que son 3 años y medio. Se le da ese tiempo definido de su ministerio. Podemos ver claramente cómo la semana de 7 años está dividida en dos segmentos. Los primeros 42 meses para los dos testigos. Y se nos deja saber que cuando los dos testigos terminen su ministerio, o sea, después de estos 3 años y medio, vendrá el desolador. Entonces la serpiente antigua será lanzada a esta tierra por la fuerza, por Miguel y sus ángeles, en una batalla cósmica, le digo yo, que se celebrará en el cielo. Pero eso está dado ya en la Escritura. Tenemos los primeros 3 años y medio, podemos decir, con los dos testigos, y Dios va a tratar con Israel, con las naciones de la tierra, estará tratando indirectamente, pero es principalmente para preparar a Israel para lo que viene después de los otros 3 años y medio, porque Israel estará escondida en algún lugar secreto que Dios los enviará durante el tiempo de angustia o el día de aflicción de Jacob, o durante la plenitud de los gentiles, o durante esos 42 meses que son 3 años y medio, o la segunda parte, la segunda mitad de la semana 70. Todo lo tenemos delineado y muy claramente en la Escritura, si nos dejamos llevar bajo la iluminación del mismo Espíritu de Dios. Por eso es que necesitamos la llenura del Espíritu Santo, necesitamos la mente de Cristo. Es la única manera que podemos recibir la mente de Cristo, es
bajo la llenura del Espíritu Santo en nosotros, la plenitud. Y eso comienza entonces con el bautismo en fuego. Está muy claro y definido. Es importante entender esto porque es la manera en que podremos estar al tanto de lo que está ocurriendo hoy en día en medio de tanta confusión entre las naciones de la tierra, en medio de tanta distorsión de aquellos que profesan la fe, pero en realidad se han quedado a mitad del camino, ¿no? Algunos han recibido el bautismo en agua y de ahí no han querido pasar. Entonces no fueron obedientes a lo que Jesús dijo. Estáos quietos hasta que seáis revestidos de poder de lo alto. Lo que ocurre en Hechos, se menciona en Hechos capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder. Y luego lo que ocurre en el capítulo 2, cuando se manifiesta entonces el bautismo en fuego. Aquellas lenguas de fuego, ¿no?, sobre los que estaban reunidos en el aposento alto, unos 120. Estas fueron primeramente las lenguas de fuego angelicales, el idioma que viene del cielo. Y luego, inmediatamente después, Dios reparte los dones de glosalía, o sea, los lenguajes de la tierra, lo que vino a ser una realidad después que Dios divide a las personas que estaban reunidas en la tierra del Sinar en los días en que la torre de Babel fue iniciada por Nimrod. Entonces, luego cuando se divide la tierra, Dios divide los idiomas, crea esos idiomas para dividir en realidad la tierra. Esas son las glosalías, esos son los lenguajes, esos son los dialectos y los idiomas que conocemos hoy. Pero las lenguas angelicales son del cielo, es un lenguaje que no tiene interpretación, no lo entendemos, pero nos edificamos cuando oramos en ella, ¿no? Entonces, de esa manera estamos siguiendo el curso de la historia profética que Dios ha establecido a través de los tiempos, ¿no? Y el pueblo de Israel sigue en el centro de todo esto. Jacob sigue en el centro. Jesús establece su iglesia para abrirle las puertas a todo aquel que quiera, ¿no? Y eso es lo que se nos revela en la gran comisión: ir por todo el mundo y anunciar esto, que ahora todos pueden entrar. ¿Qué tienen que hacer? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entendamos esto claramente, que esa es la fe sin obras por la cual nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. Hay un verdadero arrepentimiento, bajamos a las aguas en señal de un nuevo nacimiento, y luego es necesario la investidura del poder, la llenura del Espíritu Santo para poder completar esta carrera, para entrar en el milenio de Cristo, para entrar en la monarquía de Cristo. Entonces es necesario, porque el reino de Jesús de Nazaret sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Todos quieren entrar ahí, todos quieren un pedazo de Jerusalén hoy en día, ¿no? Cuando hablamos de las cosas espirituales es aún más un énfasis aún mayor, pero el mismo Espíritu es quien lo hace en nosotros, en cada uno de nosotros. Pero estaríamos hablando aquí más de lo que quiero dedicarle a este tiempo, porque sigo y repito, es una noche especial, en cierta manera les dejo saber, ¿no? Entonces ahí lo vemos todo en el libro de Apocalipsis. El capítulo 8 de Apocalipsis comienza a hablar entonces también de ciertos, digamos, granizo con fuego que desciende del cielo. Habla de un monte en fuego que desciende del cielo y cae en la tierra, y luego habla de una estrella del cielo que cae en la tierra. Sabemos que nada de eso puede destruir la tierra completamente, porque es lo que acabo de decir: el milenio tiene que cumplirse, y eso lo va a hacer Jesús de Nazaret. Al final de la semana 70, Él se va a encargar de la construcción del cuarto templo. ¿Por qué el cuarto? Porque el tercero será destruido en el tiempo en que ese anticristo se manifieste, el falso profeta, la imagen de la bestia, bajo la dirección del querubín caído, la serpiente antigua y sus ángeles, que serán lanzados a esta tierra a mitad de la semana. Hemos hablado, la mitad de la semana es importante porque 3 años y medio es para los 2 testigos y 3 años y medio
es para la plenitud de los gentiles. No puede ser una cosa encima de la otra. Las dos cosas están separadas. ¿Cómo lo sabemos? Porque el querubín caído se encarga de asesinar a estos dos testigos. Por eso es que no puede estar una cosa encima de la otra. Tiene que ser dos mitades separadas independientemente. Luego los sellos, obviamente las trompetas, los truenos y las copas de la ira, todo eso puede sobreimponerse uno encima del otro, pero todo eso se va a cumplir. Pero ahí esto tiene que ocurrir en esa segunda mitad, en esos 42 meses de la plenitud de los gentiles. Eso sí puede estar uno encima de lo otro, pero las dos mitades no pueden unirse en una. Y por eso es que la semana 70 es de 7 años. Pero la grande tribulación es de 3 años y medio. Le damos el lugar a los dos testigos y le damos el lugar a lo que va a ocurrir durante la plenitud de los gentiles. Claro, hay un tipo de contratación que se va a llevar a cabo, porque una cosa que Israel no puede hacer, Jacob no puede entender, es que el Mesías, el Hijo de Dios que nosotros hemos aceptado, no como a Jesús de Nazaret, como el hijo de David, él es Dios para nosotros, pero para Jacob no pueden aceptar que ese Mesías sea Dios. Es un Mesías como ellos lo envisionan, pero Dios estableció que Dios mismo se haría carne, la palabra, el Logos se haría carne y habitaría entre nosotros. Tenemos que entender la deidad de Dios, que Dios se manifiesta como Dios el Padre, como Dios el Hijo y como Dios el Espíritu Santo. Jacob no tiene problema para aceptar el Espíritu de Dios como el Espíritu de Dios, pero cuando hablamos del Hijo del Hombre, hablamos del Hijo de Dios, ellos no lo pueden aceptar de esa manera. Por eso es que tendrán que pasar por ese tiempo de preparación en esos 3 años y medio donde Dios les va a permitir que ya el templo construido, los dos ungidos estarán haciendo maravillas en el nombre de Jesús, no en el nombre de Jesús, porque esos dos testigos vienen como mensajeros de Dios. El plazo o el papel de Mesías, de Jesús de Nazaret, con ese nombre no va a ser usado durante esos primeros 3 años y medio. Nosotros sí lo entendemos así, pero ellos no. Ellos están esperando a otro Mesías todavía, que viene a ser el mismo que nosotros ya hemos recibido, pero ellos, sus ojos están vedados, no lo pueden ver. Pero cuando sea lanzado el querubín a esta tierra, tratará de eliminar completamente a Jacob, a Israel, tratará de hacerlo, pero Dios no lo va a permitir porque Dios le dio promesas a Abraham y dio promesas a los profetas que mirarán al que traspasaron y creerán y todo Israel será salvo. Para que eso pueda cumplirse, Dios los tiene que esconder en algún lugar secreto de la tierra, donde ellos estarán ahí durante 3 años y medio. Luego, cuando el Señor regresa, que todo ojo le verá, cuando ponga sus pies sobre el monte de los olivos, ¿no? Como un relámpago desde oriente hasta occidente, todo ojo le verá. Ellos mirarán al que traspasaron, mirarán sus marcas, ¿no? Y creerán entonces, ese era, siempre ha sido Jesús de Nazaret, el Mesías de Israel, pero ahora lo van a aceptar como Dios, y ese es el dilema para ellos, ¿no? Aceptar al Hijo de Dios como Dios mismo. Jesús lo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, pero era demasiado para ellos, ¿no? Pero Dios, en su misericordia, permitió que nosotros fuéramos injertados, el resto de la humanidad, al árbol de olivo. Y entonces esa desobediencia, según se explica en el capítulo 11 de Romanos, esa desobediencia de ellos abrió las puertas, ¿no?, para que Jesús de Nazaret aceptara la copa y le dijera a Dios: no se haga conforme a mi voluntad, sino la
la tuya, Padre. Y Él entonces tomó la copa de la crucifixión y dio su vida, y fue la Pascua para todo aquel que quiere creer, incluyendo el capítulo 53 de Isaías, que los judíos no quieren leer, pero en el capítulo 53 de Isaías está la historia de la redención de Jesús de Nazaret. Entonces, todo esto es mucho material en corto tiempo, pero para decirles que el libro de Apocalipsis desenvuelve todo esto y llega a una conclusión, ¿no? Y podemos ver entonces que la tierra no va a ser destruida todavía, no puede ser, pero están cayendo estrellas y cosas del cielo. Entonces, o es un meteorito que puede afectar la tierra, los ríos, los mares, y afectar muchas cosas directamente, pero no destruirlas. O puede ser una estrella también, en el sentido de que sean seres angelicales que vienen a traer los juicios finales a esta tierra, ¿no? Y esas estrellas entonces se refiere a seres angelicales, como los que salen del abismo y como los que caen del cielo. Ya todo está preparado, ya todo Dios lo había determinado. Hay ángeles que están atados en el área del Tigris y del Éufrates, que están atados para cierto año, mes y día preciso que Dios ha establecido, cuando serán soltados y traerán otros tipos de plagas y tragedias sobre la tierra. No solamente sectores, estamos hablando ya que toda la tierra será afectada, todo el planeta será afectado por estos juicios. Todas las naciones tendrán que, una de dos, aceptar que Dios es Dios, o ya dejarse llevar por lo que está ocurriendo, y se perderán eternamente y para siempre. Sus nombres nunca fueron inscritos en el libro de la vida. Entonces entendamos que la tierra no puede ser destruida. ¿Por qué estamos hablando? Hoy se habla mucho sobre este cometa interestelar. Es el tercer cometa interestelar que ha sido observado en la Tierra, y esta noche precisamente es el punto en que más cerca está del planeta Tierra. Digamos, si la Tierra está a cierta distancia del Sol, nuestra estrella, y la luz del Sol se tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, este cometa está casi al doble de la distancia que se encuentra la Tierra de nuestra estrella, el Sol. Entonces, ellos lo califican como unidades del espacio sideral, digamos, 1.8 IU, si no me equivoco, en las siglas en inglés. Eso lo que está diciendo es que es casi el doble de la distancia de donde está la Tierra al Sol, ese cometa interestelar, porque ese cometa trae otra historia. No es de nuestro sistema solar, no es, algo que tengamos alguna referencia a ese cometa, pero se va a saber. Supuestamente en los siguientes meses podrán recopilar suficiente información para tener una idea de dónde viene ese cometa. No es de nuestro sistema solar, así que el Sol no le afecta en la dirección que lleva ese cometa. Él va a pasar como el que se ríe, ¿no? Pasa y dice adiós, nada más. Pero ¿por qué lo digo? Porque hay mucha conmoción sobre eso. Es un cometa, ya eso se ha determinado, y es el número 3. Interestelar, porque no está en nuestro sistema solar, viene de otro lugar o de otra galaxia. Lo van a saber y lo dejarán saber en un futuro no muy lejano. Pero quiero decir estas cosas porque el libro de Apocalipsis habla de estrellas, habla de posibles cometas y meteoritos y objetos, y montañas ardiendo que caen en la tierra, y granizo mezclado con fuego y con sangre. Todas estas cosas que parecen ciencia ficción aparecen en el libro de Apocalipsis. Pero hoy, esta noche,
es cuando el punto crítico para los que están estudiando el cometa desde la Tierra directamente y los que están estudiando el cometa ya desde hace tiempo lo han observado desde meses atrás, ¿no? Pero el asunto es que no hay nada nuevo bajo el sol. Este cometa estaba escondido por un tiempo detrás del sol, no se podía hablar directamente de él, aunque ya se sabía de su existencia, pero ahora sabemos que en esta noche ya pasó a una distancia de casi el doble de la distancia, 1.8 unidades, ¿no? En la distancia del universo, ¿no? Entonces, no va a afectar a la Tierra, no va a afectar al planeta Tierra en ninguna manera, pero sí nos sirve de referencia para observar que estas cosas están ocurriendo en nuestros días de una manera que ahora se pueden explicar mejor porque la ciencia se ha aumentado en gran manera. Otra cosa que quería decir rápidamente es que lo que está ocurriendo en Ucrania, cada vez esto es posible. Les hablé de no provocar al oso que está herido, refiriéndome a Rusia, ¿no? El asunto es que cuando comenzó esto de Ucrania, yo a la verdad digo esto y no estoy pretendiendo nada, pero tuve un sueño, como un tipo visión en aquel entonces donde estaba en una mesa sentado y ahí estaba Zelensky, el presidente de Ucrania, y yo estaba sentado con él y había otras personas que estaban ahí, quizás eran militares, no sé, el asunto es que yo recuerdo lo que se estaba hablando, lo que yo sentí decirle a Zelensky referente a ese sueño que yo estaba teniendo en ese momento. Son cosas así que no se pueden explicar, pero fue claro, porque le dije a Zelensky que los bordes, las fronteras, no las decide Dios. O sea que las fronteras de Ucrania, Dios es el que las decide. No es ni Rusia, ni Ucrania, ni las Naciones Unidas. Pero parece ser que las Naciones Unidas quieren forzar a conveniencia cuáles serán estos bordes, hasta dónde le pertenece a Rusia y hasta dónde Ucrania se va a quedar con lo que ellos quieren quedarse. Entonces no trabaja así, pero aquí es donde está este interrogante, este dilema, porque recientemente, en este día, digamos que las Naciones Unidas han llegado a un acuerdo finalmente para prestarle una cantidad inmensa a Ucrania para que se defienda. O sea que va a proseguir la guerra, van a seguir provocando al oso que está herido y ese oso es una potencia mundial. Estamos hablando de Rusia, ¿no? Y entonces, aunque Inglaterra se esté preparando ahora por temor a lo que pueda pasar y otros países, Rusia ya tiene lo que va a hacer y lo que puede hacer. Pero parece que las Naciones Unidas están jugando con fuego. El dicho dice que el que juega con fuego se puede quemar o se va a quemar. Entonces, tenemos que tener esto claro, que a partir de hoy también se ha decidido prestarle una gran suma de dinero en billones de dólares a Ucrania. ¿Para qué? Para que continúe la guerra. Entonces, a lo menos durante el 2026 o quizás el 2027, estamos viendo lo que está pasando, que se está preparando un escenario posiblemente para una tercera guerra mundial. Si Rusia le da con detonar armamentos nucleares, se puede formar entonces una tercera guerra mundial y ya estamos hablando de detonaciones nucleares, algo que no queremos entrar en eso. Pero para nada más tener una idea de lo que está pasando en el 2025, no se ha terminado el 2025 y están surgiendo estas cosas a última hora, como se dice. Pero estamos en la profecía, estamos en el tiempo en que ya Jacob regresó a casa, estamos en el tiempo en que ya Israel quiere ser eliminada por países como Irán y otros países, y el antisemitismo está creciendo rampantemente por todos lados, ¿no? Y el cristianismo es como si mirara para el otro lado, no reconoce que hoy puede ser el antisemitismo y mañana puede ser el anticristianismo, ¿no? Los verdaderos cristianos, obviamente, ¿no? Porque aquellos que están jugando a las iglesias, esos no serán afectados todavía.
pero serán afectados eventualmente. Pero queremos estar bien delante de Dios, queremos ser transparentes delante de Dios y reconocemos lo que está pasando con Jacob y reconocemos lo que está pasando con la iglesia, que ha llegado a un final donde los dos contrincantes son dos: la iglesia de la Odisea y la iglesia de la Filadelfia. ¿De qué lado tú estás? Si estás del lado de la iglesia de la Odisea, entonces te vas a quedar. Se cerró la puerta. ¿Por qué? Porque no tenías aceite en tu lámpara. Nunca le diste lugar a que el Señor te bautizara con Espíritu Santo y fuego, hablando en esas lenguas angelicales. Y se cerró la puerta, ya será muy tarde. Pero la Filadelfia entró en el poder del Espíritu. Seamos sabios y entendidos y dejemos que el Espíritu Santo haga lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Recordemos que el Espíritu Santo es Dios. Entonces Jesús de Nazaret dejó al Espíritu Santo o se encargó de que fuese enviado a la tierra especialmente para fortalecer a la iglesia y prepararnos para este tiempo final. Escuchad y oíd lo que el Espíritu Santo está hablándole a la iglesia. Lo está diciendo varias veces en el libro de Apocalipsis y lo está haciendo para todo aquel que tenga oído para escuchar, ¿no? Lo que el Espíritu de Dios está hablando. Así que Dios nos está llamando a cuentas y nos está recordando que es necesario prepararnos, pero todo lo debemos de hacer bajo la luz del Espíritu Santo y sabiendo que todo esto que está pasando son señales que ya estaban predeterminadas, ¿no? Por Dios, aún desde antes de la fundación del mundo. Una vez más, que Dios les continúe bendiciendo ricamente. Este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, y será hasta la próxima ocasión.